entonces ella es la encargada de llevar los soldados. Claro. Y cada vez que me dice que tiene que salir, pues es una sensación muy, pues, de miedo, pero al mismo tiempo es también el orgullo como de patria, ¿no? Mm. De ver que ellos están cumpliendo su deber por su país. Entonces son como esos sentimientos encontrados, pero de todas maneras la incertidumbre y el miedo no, o sea, se está sintiendo constantemente. Cada vez que suena el hecho de que no estén acá con nosotros, cada vez que suena una sirena es muy preocupante porque es enseguida coger el teléfono, cómo están, ellas también, entonces sí es una sensación de muchos, sobre todo de temores, más que todo. Son muchas sensaciones Sí, que se viven al mismo tiempo, ¿no? Una mezcla de cosas y muy difíciles de expresar con palabras, ¿verdad? sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, bueno, uno podría decir que Israel constantemente está en guerra, entonces uno ya se adapta a que suenen las sirenas y salir y volver o de pronto seguir trabajando como si nada, porque ese es un país que está acostumbrado a eso. Mm. Pero lo que está pasando, lo que pasó el sábado, o sea, nos ha dejado, yo creo que es la sensación que tienen todos los israelitas, o sea, aquí en este país, es una sensación de que no sabemos qué pasó y en qué momento sucedieron todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto que está pasando es totalmente diferente a lo que Sí. siempre ha sucedido. Mira, y una preguntita. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a las chicas? Sara estuvo la semana Las pasada dos. como, sí, las dos. Ah, sí, Ajá. las dos. Las Mafe dos estuvieron la estuvo semana pasada. de vacaciones por Sukkot hasta el miércoles de la O semana. 3 días así. Sí. No, el jueves, se fue el jueves. Y Sara también estuvo el jueves. Ya, Desde ahí, pues, ya María Fernanda, desde que pasó esto, ya no la dejan salir Vinieron por la y no fiesta de va. Sukkot. ya. O sea, aquí de pronto ya por lo menos hoy me llamó y me dijo que si quería ella podía venir esta noche a la casa, pero realmente ella está más segura en la base donde ella está que Seguro. aquí. El solo hecho de que tenga que coger un autobús y venirse para acá ya prefiero decirle, no, quédate ahí, que tú estás bien ahí. Sí, pienso que el mejor lugar y más seguro es ahora mismo en la base. Sí. Entonces, Totalmente. Mira, si me pues, permiten, tenemos a una hermana. Tenemos una hermana que desde la ciudad de Jerusalén le vamos a dar paso un momentito. Lo vamos a hacer vía telefónica. Y espero que se oiga bien la conversación. Así que si me permiten un segundito, vamos a darle paso a nuestra hermana Marta. Hermana Marta, buenas tardes. Dios te bendiga. Dios te bendiga, gracias. Sí, Marta, sí. estamos en este momento en directo en un programa que lo llamamos El Pastor Online con hermanos que viven en Tel Aviv, pero quería llamarte un momentito porque hemos oído que hoy también en Jerusalén han sonado las alarmas y creo que en Motzai Lit ha habido también algún movimiento que otro y yo he estado viendo durante todo el día. He estado viendo durante todo el día el cótel, el muro de los lamentos y vi también a la gente corriendo. ¿Cómo es la sensación, cómo es el ambiente que se respira en este momento en la ciudad de Jerusalén? Te escuchan muchos hermanos, ¿sí? Así que adelante. Bueno, yo en el momento que sonó la sirena ya estaba en el supermercado, porque mi hijo me dijo que tenía que proveerme de todo por esta situación. En este momento, una vez que termina la sirena, a los 10 minutos la gente sale, y ahora aquí donde yo vivo no se escucha absolutamente nada. Así que no puedo saber más que lo que veo por televisión. Sí. ¿Cuál es tu sensación con esta guerra? Porque tiene características completamente diferentes a otras que tú ya seguramente has vivido. ¿Qué notas de diferente en esta situación de este momento? Primero que nos tomaron por sorpresa, y esto nunca sucedió en Israel, jamás. Yeah. O sea, pasó a las 6 de la mañana del día sábado, justamente un sábado, el día que de acuerdo a la tradición es Simchat Torah, o sea, el día que se recibió la Torah. Fue un día muy especial, exactamente lo que pasó hace 50 años con la guerra de Yom Kippur. O sea, tomaron al pueblo de sorpresa. La diferencia
es que en la guerra de Yom Kippur no murieron personas civiles. Y acá la matanza es de civiles y de soldados también. Es terrible. Es terrible por la cantidad de muertos, la cantidad de heridos, la cantidad de gente que son rehenes, que eso lo van a usar como moneda de cambio, por supuesto. Claro. Así que es algo muy terrible porque no hay, en este momento, se dice que en este momento empezó la guerra, porque en este momento el ejército va a entrar también por tierra, y eso hay que orar muchísimo porque es muy peligroso. Van a caer muchos soldados. Una cosa es cuando sale la aviación, que ellos se defienden desde arriba, desde el cielo, pero cuando los soldados entran es otra situación. Es muy terrible, es muy, muy, muy terrible. Me imagino que, bueno, tú como creyente, las iglesias, las congregaciones están todas cerradas, está todo el mundo orando por esta situación terrible que se está viviendo en el país. Y tu sensación es que, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Cuál es tu sensación como creyente en el Señor? Bueno, si yo miro la historia en la Biblia, siempre Israel levantó su cabeza, siempre, porque el Señor le levantó la cabeza a Israel. Israel no va a caer, por más, ya desde la salida de Egipto hasta ahora, es simplemente una continuación de intentos de hacer desaparecer al pueblo de Israel. Pero eso no va a suceder. O sea, el precio es altísimo, altísimo, pero Israel no va a caer. Ahora, si hasta ahora yo vi que en todos los países estaban a favor de Israel y en la Torre Eiffel prendieron las luces con los colores de Israel y lo hicieron en Italia y lo hicieron en España y en Argentina y todo eso, pero ahora que el ejército entró a Gaza, la situación va a ser distinta. Van a volver a decir todo lo que dicen constantemente, que nosotros somos más poderosos y que nosotros matamos en forma indiscriminada. Yo estoy esperando escuchar las noticias, eso es todo. Estoy esperando escuchar estas noticias, lamentablemente. Ya. Marta, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado un poquito de tu tiempo. Y bueno, sabemos que estás desde la ciudad de Jerusalén, te mandamos de verdad muchos saludos. Hay muchísimos hermanos que están orando. Puedo hablar de miles, sé de miles de hermanos que están orando. Muchísimo ánimo, imagino que no es agradable toda esta situación, pero quiero que sepas que no están solos, estamos con ustedes, ¿sí, hermana? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos, cada uno de ustedes. Muchas gracias por las oraciones. Un beso, Marta, bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos unas pequeñas palabras que nos decía nuestra hermana Marta desde Jerusalén, una hermana que lógicamente pues también está viviendo toda esta realidad, todas estas cosas tremendas, ¿no? Que tomó por sorpresa a mucho pueblo, a mucha gente del país. Pero, Adolfo, a mí me gustaría que ahora ya recurriéramos a la palabra de Dios, a la Biblia, porque yo justamente estaba leyendo hoy, como te dije, el capítulo 36 del profeta Ezequiel, y hay unas palabras que dicen lo siguiente. Estamos en el capítulo 36 de Ezequiel, el verso 22. Dice: yo no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Después, a continuación, desde el versículo 23 en adelante, se dice lo que Dios iba a hacer. Por ejemplo, yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, os daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu dentro de vosotros, habitaréis en la tierra de vuestros padres, etcétera, etcétera. Y nuevamente vuelve el Señor a recordar en el verso 32 lo siguiente. Dice el Eterno, el Señor: no lo hago por vosotros, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel.
Ok, si digamos que en 1948 Israel se constituyó nuevamente como el Estado moderno de Israel y esta promesa, digamos que se cumplió, ¿verdad? Porque volvieron de muchas naciones, se formaron como nación, ya están en su tierra desde hace ya creo que 70 años. ¿Qué pasa ahora con la situación espiritual de Israel? Porque debería ser, digo yo, el pueblo más agradecido y más cerca de Dios que ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra. No solo por lo que Dios hizo en el pasado por ello, lo de Egipto, el retorno del cautiverio, los milagros, sino por este milagro tan espectacular de levantarse, ¿no? De constituirse como pueblo de Dios, de vencer un montón de veces a los enemigos, de duplicar su tierra. Pero en este momento parece como que la situación ha cambiado. ¿Qué lectura bíblica, espiritual, tú haces de esta situación actual del pueblo de Israel? Adolfo, por favor. La lectura que yo hago es la siguiente. Yo puedo guiarme por las noticias, puedo guiarme como se guía pues la mayoría de gente que vive fuera de Israel y ver que en este pueblo se están realizando unas protestas y que se está practicando unas por el gobierno y que estamos de acuerdo y que la democracia y en fin, eso también ha sido manifiesto en las naciones. Pero cuando empezaron, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo sepan, la mayoría lo sepan, lo deben saber, Tel Aviv es la capital mundial del orgullo gay. Uh-huh. Una semana o 15 días antes de que se celebre, esto lo estamos celebrando desde hace muchos años, es un martirio para mí, para mí y para muchas personas es un martirio saber vivir por una de las avenidas que son más concurridas aquí, que es Allenby, y es el desfile de banderas homosexuales. Es decir, en cada poste de luz hay una bandera. Entonces ustedes se pueden imaginar andar uno en el bus y ver solo ondeando banderas de esos. Yo cuando voy en el bus, da mucha rabia, ¿sí me entiendes? Y vergüenza. Y vergüenza con Dios, porque es que es la firma de Él. ¿Sí me entiendes? Y es el pueblo de Él. Entonces, cuando empezaron a pasar esas cosas, yo decía, esto no está bien, es decir, no podemos permitir que esto pase. Pero entonces empezaba yo a cuestionarme y decir, pues en la pequeña congregación que nosotros tenemos y tenemos muchos amigos cristianos, y yo les decía, esto no está bien, es decir, por lo menos oremos o hagamos alguna cosa. Ok. Adicionalmente a eso, empiezan a haber las protestas en donde se ondean las banderas, es decir, no sé por qué el pueblo de Israel mezcla democracia con banderas de orgullo homosexual. Esa vaina yo no la entiendo. Pero en todas las protestas ustedes pueden ver que se ondean esas banderas es como queriendo ofender, ¿sí me entiendes? Se hace con ese propósito. Adicionalmente a eso, en este gobierno está dividido en dos. La parte que está gobernando, que es la de Benjamín Netanyahu, se adicionó a la Torá, es decir, todo lo que es el partido de la Torá, y resulta que así nos guste a nosotros o no nos guste, este país fue constituido como el Estado judío de Israel. Entonces se supone que en el Estado judío de Israel, pues se practica el judaísmo, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, cuando se decretó que este iba a ser un país para judíos, se iban a permitir pues las cosas judías. El último Yom Kippur, que fue hace 8 días, el pueblo judío lo que hizo fue, en una sinagoga que se establece en un punto céntrico de Tel Aviv, que es el Kikar Dizengoff, se prohibió la oración y la gente se fue en contra, es decir, lo sacaron casi que a patadas a los rabinos, lo sacaron a los empujones y les decían, nosotros no queremos esto aquí. Es decir, los que piden respeto no respetaron a gente que quería orar en ese día tan emblemático en Israel, ¿no? Obviamente en las sinagogas, como todos lo saben, está separado el lugar de los hombres y el lugar de las mujeres. En toda sinagoga en el planeta es así. Ajá.
Y ese fue el argumento que ellos dijeron, ustedes no pueden separar aquí porque en el caso de que quiera entrar un homosexual al lado, entonces ¿qué vamos a hacer? Obviamente les saltaron los rabinos y les dijeron, no, aquí no entran homosexuales porque esto es esto es Claro. judaísmo. Y se lo vinieron encima y les dijeron que eso era discriminatorio, que, eso no, que ellos no querían, es decir, que el pueblo de Israel no quería eso. Eso fue un acto antisemita en cualquier lugar del planeta se hubiera catalogado así. Pero en el día de Yom Kippur, en el día del arrepentimiento, el día más sagrado del pueblo de Israel, que hagan eso el mismo pueblo de Israel, es decir, que lo hagan hecho los chinos, que lo hayan hecho los musulmanes o que lo haya hecho cualquier otro pueblo, allí venga, pero hacerlo el mismo pueblo de Israel. Y los que están haciendo las protestas es el mismo pueblo de Israel. Y no conformes con eso, nosotros decimos, sí, el sábado fue un día complicado, muy complicado. Pero lo que parece que casi nadie en las redes pasa es que ese día, en la frontera, por donde entraron las personas, se estaba realizando una fiesta. Es una fiesta que da tristeza. ¿Tú la publicaste ayer? Estamos hablando de una fiesta en donde habían 2.000 personas saltando. Es decir, yo fui joven también y tuve mis arrebatos. Vete a una fiesta y haz lo que quieras en la fiesta. Vete para la playa y haz con tu cabeza lo que quieras. Pero ¿por qué el día de Simchat Torah, otro de los días más sagrados del pueblo de Israel, se van a la frontera con Gaza, celebrar el día de la paz y el amor, y levantan un culto a Buda? Estaba averiguando, la estatua que tenían de Buda era suficientemente grande para que todo el mundo supiera que estaba haciendo un culto a Buda. En ese momento, cuando tú ves agresión tras agresión y lees la Biblia, eso ha pasado, no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. Hasta que el Señor dice, no más, no más. Es como si el Señor en ese momento hubiera dicho, eso está en Romanos 1. Para nosotros está en Romanos 1 y para el resto de la Biblia está en Deuteronomio las condiciones de las bendiciones y las maldiciones. Si ustedes me dejan, si ustedes no me dejan. Yo creo que todos nosotros conocemos un texto muy, muy claro y es más, en muchas iglesias se predica, que es Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillara, ¿sí? Yo la tengo por aquí. Sí. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. Ahí está un disco lo más de bonito al respecto, ¿sí? Pero déjame leerte lo que dice del verso 19. Pero si ustedes se vuelven y dejan mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, y van y sirven a otros dioses ajenos y los adoran, yo los arranco de mi tierra que les di, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos, y esta casa que es tan excelsa será espanto de todo el que pase, y dirán, ¿por qué ha hecho Jehová a esta tierra y esta casa así? Y responderé, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado dioses ajenos y los adoraron y sirvieron, por eso ha traído todo este mal sobre ellos. Entonces, permíteme, Adolfo, una pregunta. Es decir, ¿tú consideras que cualquier otro pueblo de la tierra, no es que esté bien, pero cualquier otro pueblo de la tierra puede hacer cosas similares o peores que las del pueblo de Israel? Y digamos como que no es lo mismo que lo cometa un pueblo que ha sido escogido por Dios, que conoce perfectamente cuáles son las prohibiciones y las limitaciones de Dios en su palabra, en la Torá, de la cual tanto presumen, y que todos estos actos han sido no un acto de democracia y de libertad, sino una auténtica provocación contra el Dios de Israel, que dicho sea de paso, es el dueño de la tierra de Israel. ¿Es así? Yo ese sentimiento no lo tengo hace una semana y mi esposa es testigo de eso. Es más, hay muchas personas que conmigo no están de acuerdo. Seguro. Hay muchas personas que a mí me dicen, usted no puede echarse en contra así del pueblo de Israel. Yo les digo, es que yo no me estoy echando en contra del pueblo de Israel. Yo lo que estoy leyendo la Biblia. Es decir, yo no... Es que es tan raro que un cristiano lea la Biblia. Porque lo que yo veo ahí es lo que está pasando aquí. ¿Sí me entiendes? Lo que yo veo aquí es el pueblo de Israel, y nosotros podemos hablar del pueblo de Israel como los datís, los religiosos,
pero es que los otros también son pueblo de Israel, porque uno los ve protestando con la kipá. Entonces son pueblo de Israel, ¿sí me entiendes? Tú los ves en la protesta con la kipá. Entonces ellos no niegan que son el pueblo de Israel. Tú los ves en la fiesta, yo estoy seguro que en la fiesta había gente con kipá. Entonces ellos saben que es el pueblo de Israel. Si ellos saben que es el pueblo de Israel, ¿cómo no se atienen a las reglas del Dios de Israel? ¿Sí me entiendes? Es más, todas las personas la mayoría de personas que estaban ahí, hicieron alía, ¿sí? Ellos supieron que Dios las trajo. Mi esposa hizo alía. Eso es un milagro. Es como una contradicción, es decir, me identifico con el pueblo de Israel, hago lo que tú dices, aliyá, que es emigrar, subir a Israel, me hago judío, tengo documentación judía, algunos habrán participado o no todavía del ejército de Israel, pero no acato las leyes que el Dios de Israel ha establecido para ese pueblo específicamente. Nosotros tenemos un Padre tan bondadoso que podríamos llamarlo que es el Dios, es decir, el Padre más bondadoso con las riquezas más grandes. Y volvemos otra vez, el pueblo de Israel, a reclamar las riquezas sin pensar en una cosa, que esto no se trata, Manuel, hazme un favor. Yo tengo una Biblia ahí en el cuarto donde duermo. Déjame, yo te voy a mostrar algo. ¿Tú sabes hebreo? Ajá. ¿Qué dice ahí? Sí, Sefer Haberit, o sea, Haberitot, el libro de los pactos. Sefer Habretot. Haberitot. El libro es de pactos. Exacto. Nosotros estamos acostumbrados a decir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos unos hijos. ¿Tú sabes qué pasa cuando se muere un papá que tiene mucha plata? ¿Los hijos cómo se reparten la herencia? Pero con el testamento. Nosotros a estos libros no deberíamos llamarlos herencia. Nosotros a estos libros deberíamos llamarlos así. Pacto. Porque Dios hizo un pacto con nosotros. Y un pacto es de dos. Un pacto no es de uno solo. Exacto. El mismo pacto. Cuando Dios los trajo aquí, Dios los trajo con unas condiciones, que fueran su pueblo. Ellos se revirtieron de ser su pueblo. Vinieron y se disfrutaron lo que Dios les regaló, su pueblo, los trajeron. Aquí estamos disfrutando y ahora me devuelvo, porque es que este Dios era el Dios del Antiguo Testamento. Y yo creo que en esta ocasión Dios mostró que Él no es el Dios del Antiguo Testamento, sino que Él es Dios, el Dios vivo para Amén. todos nosotros, que es el que realmente. Digamos que una cosa es hablar y predicar e incluso hasta abusar del tema del amor de Dios. Y es verdad que Dios es amor, pero a veces nos olvidamos de que ese Dios de amor, ese Dios misericordioso, ese Dios de Israel, mandó un diluvio, mandó destrucción a Sodoma y Gomorra, permitió que destruyeran el templo de Jerusalén y arrasaran con la ciudad de Jerusalén, perdiendo la vida a miles de habitantes con Babilonia. Lo hizo también, lo permitió también en la época del Imperio Romano. Es decir, que parece como que Dios tiene que aguantar todo y nos olvidamos lo que dije antes, que Dios es el dueño de esa tierra y Él es el que pone las condiciones. Y cuando el pueblo abusa de la generosidad, de la misericordia, de la gracia de Dios, tiene tarde o temprano que asumir las consecuencias. Entonces, esto es mucho más que un fallo de la inteligencia. Esto es mucho más que un despiste, digamos, de los soldados, entre comillas. Esto es una consecuencia, como tú estás tratando de enseñar, del pecado, del desorden y del abuso de la misericordia de Dios. Y lo que lo respalda es que en este momento ustedes pueden mirar las noticias y para todos, para nosotros, para Paula, para mí, nosotros, no sabemos qué pasó. Nadie sabe qué pasó. Nadie sabe. En este momento, en un día, yo les puedo decir a ustedes algo. Dios estableció este país en un día. Y el único que podía hacerles la vergüenza, que es en este momento el pueblo de Israel, en un día, era Dios. En este momento la vergüenza delante de todo el planeta es el ejército de Israel. Porque en este momento hay fotos de 300, bueno, digamos que han entrado 300, con banderas en los tanques de Israel, con banderas, se tomaron estaciones del ejército de Israel, arrancaron niños, mujeres, se los llevaron de aquí,
No dice la palabra que los arrancaré de su tierra, los arrancó de la tierra y en este momento hay alrededor de 150 secuestrados en Gaza. Que ya, Manuel, esos secuestrados está muy complicado rescatarlos de ahí. En este momento el pueblo de Israel no sabe ni siquiera qué hacer. Entonces, la vergüenza, y yo lo digo con mucho amor, parece como si estuviera, me da mucha tristeza, porque esto no es de hace, esto que pasó ayer se venía fraguando desde hace más de 2 años. Claro. El pueblo, no quiero, hasta que el Señor dice, si no quiere, yo lo que, en palabras mías, lo que pasó el sábado fue, ¿ustedes quieren hacer lo que quieran? Sí, listo, yo los dejo hacer lo que quieran. Pero no aquí. No, yo los dejo hacer lo que quieran, pero a sus vecinos de Gaza también los voy a dejar hacer lo que quieran. Claro. ¿Y los dejó? Mira, ¿Sí? y una pregunta, porque esto económicamente también va a tener una repercusión, porque ustedes, por ejemplo, llevan encerrado en casa días, no han podido ir a trabajar, los niños no van a la escuela, las fábricas están cerradas, etcétera. Y el día a día, Paula, para el tema de alimentos, para poder salir a comprar, ¿es posible? ¿Cómo lo arreglan ustedes como ama de casa, Paula? ¿Cómo hacen? ¿Tienen suficiente comida en la casa? ¿Pueden salir? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues por ahora nosotros, gracias a Dios, siempre antes del fin de semana hacemos el mercado de la semana. Entonces lo teníamos, el mercado de la semana. Aquí en el barrio hay una tienda aquí abajo, entonces lo que hemos necesitado así rápido, bajamos, compramos y volvemos y subimos. Ya. Me imagino que, pues porque no sé, no he salido, realmente yo no he salido. El que ha salido ha sido tú. No sé si los supermercados, me imagino que están abiertos normalmente, pero pues por ahora tenemos lo necesario. Ya cuando empiece pronto a escasear es que vamos a saber cómo está la situación de ir al supermercado, pero creo que los supermercados normalmente están abiertos, se está utilizando mucho el sistema de domicilios. Ajá, sí. Entonces uno sí ve por las calles. Parecido a lo de la época del COVID, ¿no? Sí, estamos en algo así. Sí, entonces sí veo muchas personas que traen domicilios, pero pues por ahora, digamos, mientras no estén sonando las sirenas, creo que todavía pues puede ir uno a las tiendas de los barrios, comprar, pero sí ya nos han llegado mensajes de que por favor tratemos de surtirnos porque probablemente haya cortes de luz, de agua, o sea, nos están advirtiendo que nos preparemos. Ya. Entonces, en todos los años que ustedes llevan en Israel, ¿cuántas, digamos, guerras o situaciones parecidas a esta habéis experimentado? Yo creo que como unas 4. Parecidas a esta. Esta es única, esta es diferente a todas. Esto es absolutamente diferente. Sí, es que esto para nosotros comenzó el sábado a las 6:30 de la mañana. Nosotros estamos acostumbrados, esto es bastante particular para las personas que nos están viendo porque nosotros estamos acostumbrados a que suenen las sirenas. Salimos, después esperamos el boom, que es un boom muy fuerte, entramos y seguimos nuestra vida normal. Claro. Máximo, salimos, suenan 3 boom y entramos. El sábado empezaron a las 6:30 y a las 9 de la mañana no habían parado. Es decir, 2 horas estuvimos afuera a punta de boom. Y ahí fue que todo el mundo ya empezamos a darnos cuenta que estaba pasando algo que no era normal. Mientras que estaban aquí haciendo boom, ellos estaban entrando por Gaza. Claro. Mientras que estaban distrayendo a todo el país. Es más, ahí es donde se nota que la operación es más grande de lo que se piensa. Y esta guerra se va más grande de lo que se piensa, obviamente, porque ya se están alistando. Mira, no es casual que el gobierno de Estados Unidos, que esa es la otra que yo no entiendo, porque ahí en la palabra donde es el pueblo judío, y ahí dice, si se humilla a mi pueblo, yo lo respaldo. Amén. Pero hoy estamos humillándonos al gobierno de Estados Unidos, que es el mismo que está proclamando que aquí no se tiene que hacer una reforma, que aquí la Torá no puede funcionar. Entonces, delante de quién nos estamos arrollando. Y estos caballeros mandan, para pelear con Gaza, mandan un avión B-12, tú sabes que es un B-52. Sí, el grandote. Y un portaaviones para pelear con Gaza.
Eso es muy particular. No tiene Entonces, sentido. Sí. eso es una verdadera provocación contra el pueblo de Irán. Y es decir, están pasando cosas muy raras. Es la primera Ahora, vez que pasa tan raro. la Biblia nos habla en la lista enorme que tenemos de datos sobre los acontecimientos finales, en Apocalipsis, en Daniel, en Tesalonicenses, etcétera. Mateo 24 nos habla de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de terremotos, etcétera. Ahora, también la Biblia nos habla de una guerra muy grande, de unas proporciones descomunales, que es la guerra de Gog, de Magog, en el valle de Josafat, valle de Megido, la batalla de Armagedón. Esta batalla que se está librando o se va a librar en los próximos días no tiene nada que ver con esa batalla, ¿no, Adolfo? ¿Dónde entra todo esto con la batalla final de Armagedón? ¿Cómo lo encajamos? Está en Ezequiel capítulo 38. Exacto. ¿Cierto? Profecía de Gog. Y dice que él va a poner a Gog, pero da unas características de esa guerra. Y es que todo el pueblo, ellos van a entrar. En este momento no recuerdo dónde está el verso. El versículo 11 de ese capítulo es muy interesante porque dice que subirá contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. Eso es una tranquilidad total y absoluta, que no es el caso de ahora. Imagínate que nosotros en este momento los cerrojos los abrieron, nadie está tranquilo y absolutamente ese verso no se completa. Ahora, ¿qué es lo que sí pasa? Lo que sí pasa es que en este momento hay una guerra anterior que casi no se publicita, como dicen, que está en el Salmo 83. En el Salmo 83 dice que en pocas palabras es una guerra en donde los participantes son exclusivamente los pueblos circundantes de Israel. Eso, sumado a Sofonías, capítulo 2, en donde nos dice qué va a pasar con Gaza y nos dice por dónde va a empezar. Va a empezar Gaza, Ashkelon, Asdod, Ecrón, Siria, ¿sí? Ahí nos dice los participantes. Ahora, ¿qué es lo interesante cuando tú lo ves desde el punto de vista que tú hablaste con respecto a Ezequiel 36, que dice, yo no lo voy a hacer por causa de ustedes, sino por causa de mi nombre. Así es. En este momento, esa guerra que se aproxima, el Señor ya dijo desde siempre que a Israel no lo va a desarraigar nadie, y eso lo va a cumplir él. Ajá. Esta guerra se debe ganar para que nosotros estemos en paz con todas las fronteras que tenemos al lado. O sea que va a ser una batalla contundente, librada por el Dios de Israel, no por el pueblo de Israel. Y eso ya lo ha hecho también. Entonces, lo que nosotros no podemos asegurar es que esa batalla sea la misma que está en Ezequiel 38, claro, porque no cumple con esos requerimientos. Y en ese momento, y para mi entender, el pueblo de Gog y Magog también está un poquito más arriba de Turquía. Entonces, sí, también tiene que entrar Turquía, y también en esa guerra de Gog y Magog tiene que entrar, tienen que hacerse unas alianzas entre Turquía y Arabia. Es decir, que aunque esta guerra va a ser larga y dolorosa, ¿verdad? Y mucha gente ya ha perdido la vida y lamentablemente los que quedan, todavía lo peor está por venir. Aún hay cosas peores que vendrán de cara al futuro. Aquí el problema, es así como dicen, nosotros ya sabemos quién va a ganar. Nosotros. Como Israel, lo digo. La cuestión es qué tanto vamos a perder por ser un pueblo rebelde. Y es triste porque, pues, yo sé que el Señor a nosotros nos va a proteger. Pero, por ejemplo, mis hijas, es muy difícil que mis hijas me llamen y me digan, acabo de morir otro amigo mío. Claro. Porque de todas maneras ellas también están allá, ¿no? Claro. Entonces, el Señor lo que hace es cumplir su palabra, así nosotros estemos aquí. ¿Me entiendes? Es decir, el Señor no va a parar su palabra porque nosotros estemos aquí. El Señor no va a cambiar lo escrito porque Adolfo está aquí ni porque Paula esté aquí. Claro. El Señor, a Elías,
A Elías le tocó chuparse la sequía. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros, a mí lo que me da es tristeza de que muchas veces es una impotencia de ver sufrir al pueblo y uno le dice, pero es que es más fácil arrepentirse y dicen, no, es que la culpa no es de nosotros. Has dicho algo muy interesante y muy profundo, ¿no? La victoria está garantizada, Israel no va a ser desarraigado de su tierra, la victoria es de Dios, por lo tanto también de nosotros, porque su victoria es la nuestra, pero lo que se pierde por la rebeldía se podía haber evitado si hubiera habido un genuino arrepentimiento delante del Señor, ¿no? Qué testarudo, qué duro es el hombre, ¿no? Que no termina de aprender las lecciones del pasado. Tengo un mensajito que quiero compartir rápidamente con ustedes. Es de unos hermanos que conocimos este verano aquí en Canarias, una familia que vino del norte de Israel, muy cerquita de la ciudad de Haifa, y nos han mandado este mensajito. Y voy a ponerlo para ver si se escucha bien. Espero que así sea. ¿Ok? Vamos a ver si lo podemos oír. Gracias, José, de verdad, a vos y a toda la familia. No tengo palabras que me hacen sentir y escuchar escucharte cómo emocionás a hablar, de verdad, es de persona a persona, de verdad, me hace tan bien en el corazón escuchar que hay gente de otros países que importa de nosotros, de Israel. Me emocionamos mucho, de verdad, y te agradezco que pensaste a nosotros, vos y toda la familia. Estamos igual vivimos en la norte, pero lo que pasa en Israel es como algo que nunca no pasó y estamos con mucho dolor, pero queremos estar lo más positivo posible para ir adelante y ganar y estar fuertes y intentar volver a vivir como dijiste y que nenes juegue y que la felicidad de Israel vuelve. Y perdón que tardo en responderte. La verdad que hablamos acá un grupo de gentes que intentamos hacer videos que muestran la verdad a todos los países con muchos idiomas. Si podés, voy a compartir contigo algunos videos y fotos. Si podés mandar a amigos que también van a compartir en la Instagram y Facebook, va a ayudar mucho. Y queremos mucho también a ustedes y gracias a Dios que hay gente que entienden a nosotros y que ellos se han dado de Israel y ojalá que vamos a encontrar acá y festejar la vida. Muchas veces, muchas gracias y voy a mandarte algunas cosas y solo si podés compartir con gente y que llegue a la más gente posible va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Yo tengo la sensación con todo esto, Adolfo, que lo mismo pasó cuando la pandemia, ¿no? La gente esperaba volver a la normalidad. Bueno, vamos a superar este virus, este problema, ahora vamos a superar esta guerra y vamos a volver otra vez a la vida, ¿no? Vamos a volver a disfrutar, vamos a volver a bailar, vamos otra vez a la vida loca, a estar tranquilos. Y bueno, todo el mundo quiere estar tranquilo y en paz. Yo creo que es un deseo de toda persona, digamos, normal y sensata, ¿no? Pero es que para tener esa paz, para tener ese respaldo de Dios y para estar tranquilos, físicamente, espiritualmente, etcétera, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y tengo la sensación que todavía muchos no se han dado cuenta de que el único que puede traer verdadera paz es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de la paz. Y por eso yo creo que el pueblo de Israel y las naciones de la tierra van a ser todavía más sacudidas todavía, porque no terminamos de aprender la lección. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y seguimos empeñados en tener un ejército fuerte y seguimos empeñados en ser felices y en ser optimistas. Está muy bien todo eso, pero separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Israel ha quedado en evidencia de que si no es por el respaldo de Dios, Israel es tan vulnerable o más que cualquier nación, incluso diría que más, porque tiene más enemigos que cualquier otra nación. Tiene enemigos externos
y tiene enemigos internos. Por consiguiente, si no es por el favor de Dios, Israel ya a estas alturas no existiría. Entonces, separarse de Dios, perder la identidad como pueblo, olvidarse de los estatutos de Dios, querer ser como los demás, es el peor error que puede cometer Israel, porque Israel no debe ser como los demás, debe ser diferente. Y cuando pierde su identidad y cuando se olvida de Dios, mira, para mí hay dos grandes errores, Adolfo, que Israel puede cometer. Dividirse internamente, no estar unidos como una piña, que es lo que le da lugar al enemigo, y olvidarse de Dios. Cuando el pueblo de Israel se divide internamente y se olvidan de Dios, el pueblo de Israel es tan vulnerable como cualquiera. Por eso esta guerra es diferente a todas las que habéis tenido, porque en los años 60, pues era todo diferente. Pero ahora como que se han confiado, tenemos un ejército poderoso y a Dios no nos lo necesitamos absolutamente para nada. ¿Qué te parece? Yo te quiero decir algo. El pueblo de Israel retorna en el año 48 y el día siguiente el Señor hace el primer milagro. Exactamente. ¿Sí? Las guerras que ha tenido en este momento el pueblo de Israel han sido milagros, todas. Todas. La guerra de los 6 días es un milagro. El general Schwarzkopf, que fue el comandante cuando ingresó West Point, el comandante de West Point que entraron a Irak. Un tipo de inteligencia en guerra, él dice, la única forma como ese pueblo ganó es por la intervención de ese Dios que ellos dicen tener, porque no hay otra explicación. Así es. En arte de la guerra por la que ellos hubieran podido ganar. Ganan una, ganan otra, y date cuenta, fue la misma historia, porque cuando entraron la primera vez, les abrió el Mar Rojo, les dio de comer, les dio el maná, les hizo milagros, y después los otros llegaron y dijeron, no es Dios. Aquí nos pasó exactamente lo mismo, por eso te digo que esta historia no es nueva. Este es el Antiguo Testamento, pero ahora ya no es Antiguo Testamento, es el actual. El mismo pueblo cometiendo los mismos errores. Ahora, lo que yo te digo es, y con esto yo quiero, ahí sí como dicen, mandar un mensaje. Nosotros estamos hablando en este momento del pueblo de Israel, con un pueblo cuyo pacto todavía es el sacrificio de Yom Kippur. ¿Tú te imaginas qué hace el Señor cuando se rompe el pacto establecido con la sangre del Cordero que es su Hijo? Nosotros no podemos echar eso a la caneca. Es el mismo Dios que está actuando aquí en Israel, es el mismo Dios que nosotros tenemos como Padre. Amén. Y como Señor. Y nosotros también tenemos un pacto. Y nosotros siempre nos pegamos de que Él hizo la parte del pacto. Conocemos perfectamente la parte que Él hizo del pacto, que fue morir en la cruz. Y la parte de nosotros, de la misma forma que el pueblo de Israel, yo veo muchas veces en mi vida propia, para no ir a acusar a nadie, lo veo en mi vida propia, menospreciando un pacto que yo debería estar respetando a rajatabla, porque Él lo que hizo, con la parte de Él, que ya la hizo, fue una obra suficientemente sacrificial como para que yo tenga que ser sacrificial en la parte que yo tengo que hacer. Totalmente. Adolfo, si el Señor, nuestro Dios, entre comillas y sin comillas, abandonó temporalmente a su Hijo unigénito porque en ese momento era el pecado personificado en la cruz del Calvario, hasta el punto que el Hijo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento era el pecado personificado, porque cargó el pecado tuyo, mío y de toda la humanidad, y Dios el Padre lo abandona. ¿Cómo no va a abandonar en un momento determinado? ¿Cómo no va a dar un paso atrás cuando no lo quieren y lo rechazan en todas partes? Pero eso sí, después algunos dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo Dios nos ha abandonado? Pero si ustedes lo han abandonado primeramente a Él. Por lo tanto, la Biblia dice que lo que sembramos, o nos da a entender la Biblia, que lo que sembramos es lo que cosechamos. Voy a intentar, Adolfo, hacer una comunicación con un hermano que vive en Jerusalén, que hoy nos pedía oración porque tuvieron que ir al refugio y quiero preguntarles cómo se encuentran. Buenas tardes, hermano Natanael. ¿Cómo está? Hermano, estamos en un programa en directo donde hay unos hermanos, Adolfo y Paula, que viven en Tel Aviv y están interviniendo en el programa, y también nuestra hermana Marta de Jerusalén, que tú conoces, también ya ha hablado.
Yo quisiera preguntarte cómo se encuentran ustedes en este momento en la ciudad de Jerusalén. Mira, hace poco cayeron dos Tilim, dos cohetes en Jerusalén. Ajá. Uno en Haradar y otro en Abu Ghosh, sí, en Abu Ghosh. Y hay como 7 heridos, hasta donde tengo conocimiento. Pero la situación está muy delicada, muy grave. Lo que se dice es que ya todo el, ¿cómo se llama? El Gader, que está frente a Gaza, lo cerraron completamente. Ya nadie puede entrar ni salir de ahí. Y los que traten de salir de Gaza, los van a bajar. Uh-huh. ¿Ustedes en este momento estás en algún refugio? ¿Estás en tu casa o dónde te encuentras? En la casa, porque donde yo vivo no hay refugio cerca. Ya. No hay refugio cerca, yo estoy en la casa con mi esposa y los niños de mis nietos. Sí. Y no podemos salir ni nada. Hay orden de no salir ni nada porque es peligroso. Solo ahorita pusieron un anuncio en la televisión, que es la que estoy viendo ahorita, que por favor que guarden agua y comida seca durante 3 días. Ya. Hermano, ¿qué ves tú de diferente? Porque, perdón, ¿cuántos años lleváis viviendo en Israel ahora mismo? 18 años. Ok, en estos 18 años seguramente has visto muchas cosas, ¿verdad? Diferentes guerras, pero esta, desde tu punto de vista, hermano, ¿qué lectura le das a esta situación que todo el mundo dice que es diferente a todo? Es diferente a todo porque esto es como una masacre, ¿me comprendes? Sí. Siempre la pelea de ejército a ejército. Sí. Pero ahorita para agarrar prisioneros, mujeres, niños, ancianos, eso nunca se ha visto. Ya. Eso nunca se ha visto. Y entonces eso es lo más delicado. Yo no sé, ellos tomarán eso para canjearlo por los terroristas que están aquí en las cárceles de Jerusalén, en todo Israel. Uno no sabe exactamente qué es lo que persiguen ellos, pero son muchos los muertos, muchos. Y ascendió a 900 la lista. 900. Sí, solo en una fiesta, en una reunión que hubieron 250 muertos. Y ahorita dicen que en un kibutz hay 100 cuerpos de muertos y no se dan abastos, tienen que recogerlos a todos. Wow. Es muy horrible lo que se vive, lo que se ve. Nunca se ha visto aquí, nunca. Dicen que desde la guerra de independencia nunca se ha visto esto. Es muy doloroso. Sí. Muy doloroso. Sí. Muy doloroso. Y hermano, y espiritualmente, ¿qué explicación tú como creyente en el Señor le puedes dar a toda esta situación? Porque muchos creyentes dicen, bueno, pero ¿cómo oramos? ¿Qué hacemos? La explicación que yo le doy es una sola. Es la ira de Dios sobre su pueblo. Porque su pueblo lo ha abandonado, ¿me comprendes? Se ha dedicado a otras cuestiones y aquí se ven cosas muy feas que se veían en otros países, que Dios prohíbe en su palabra. Sí. Las uniones entre hombre, hombre, mujer, mujer, todo eso, todas esas abominaciones. Esa es la ira de Dios. Aquí no se ve, solo tenemos que orar y pedir de su gran misericordia. Únicamente su misericordia, que es más grande que los cielos y más ancha que toda la mar. Cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero la condición es pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lo primero de lo cual quiero hablar, y creo que sería muy bueno que le pidiéramos al Señor, es que le pidamos siempre al Señor mucha sabiduría. Amén, hermanos. Mucha sabiduría. Todos sabemos que, sí, Salomón cometió muchos errores y pecados y tal, pero sabemos que el Señor le dotó de una sabiduría extraordinaria. Dice que venían de todas partes del mundo a oír la sabiduría que el Señor le dio a este hombre, y se la dio el Señor porque se la pidió. A veces no recibimos porque no pedimos, o también a veces no recibimos porque pedimos, pero pedimos mal.
Por eso Santiago dice que si alguno reconoce que necesita sabiduría, la puede pedir al Señor. No es algo que dice, bueno, pues si no tienes sabiduría te aguantas. En algunas escuelas de Grecia, para poder entrar a ellas tenías que tener un mínimo de conocimientos. En las escuelas del filósofo griego Platón había carteles que avisaban a los neófitos, que avisaban a las personas que no sabían ciertas y determinadas cosas, que no perdieran el tiempo, que no entraran para aprender, porque para entrar y aprender y recibir enseñanzas de Platón o de otros filósofos de la época, tenían que tener un mínimo de requisitos. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, encontramos que el Señor nos dice, bueno, si alguno no tiene sabiduría, pues qué mala suerte, ¿no? Qué pena, otro la tendrá, sino que nos invita con toda libertad a pedirle al Señor, Señor, yo necesito sabiduría. ¿Y hay alguien aquí que no necesite sabiduría en la vida? Todos necesitamos sabiduría. No solamente para cuestiones espirituales, a veces para los negocios, a veces para la crianza de los hijos, a veces para saber qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. La sabiduría es un elemento, una herramienta indispensable en la vida de los hijos de Dios. Es imposible vivir hoy en día una vida cristiana victoriosa si no le pedimos al Señor mucha sabiduría. Porque a veces el Señor nos va a decir que hablemos. Le decía a algunos profetas de la antigüedad, habla y no calles. Pon trompeta a tu voz. Grita, le decía incluso a algunos profetas. Pero a otros les decía, calla y no hables. No digas nada. Entonces, ¿cuándo saber cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que callarme? Vemos al Señor Jesucristo que durante varios años, 3 años de ministerio, habló y predicó y decía cosas tremendas. Pero había otros momentos en el que Él callaba y guardaba silencio. Y vemos también esta actitud por parte del Padre. En el Antiguo Testamento vemos que hay momentos en los que Dios habla y manifiesta y revela su voz. Pero hay momentos en los que el mismo Dios dice que Dios se callaba por amor al pueblo de Israel. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque no era el tiempo de hablar, porque a lo mejor hablaba y nadie le iba a prestar atención. Entonces la Biblia nos enseña a no desperdiciar las palabras, a no desperdiciar el tiempo. Y para saber cuándo hay que hablar, cuándo hay que callar, cuándo hay que hacer una cosa o hacer otra, tenemos que pedirle al Señor muchísima sabiduría. Pero si le pedimos al Señor sabiduría, que es saber actuar en cada situación y en cada momento, tenemos que pedirlo con fe. Es una de las condiciones para poder orar. Cada vez que tú ores pidiendo sabiduría o cualquier otra cuestión, lo que tenemos que pedir siempre es con fe, con la seguridad y con la certeza de que mi Dios me está oyendo, de que Él está muy interesado en lo que le estoy pidiendo, que Él no hace oídos sordos a mis peticiones y a mis necesidades, sino que dice la Biblia, pedimos con fe, con la certeza, con la convicción absoluta de que el Señor quiere concederme lo que yo le estoy pidiendo. De hecho, hay como a veces algo extraño, ¿no? A veces el Señor quiere darnos algo y Él pone el deseo, el querer en nosotros de que le pidamos ese algo. Fíjate qué bueno es el Señor. A veces el Señor te quiere dar una bendición y te la quiere dar, pero como no se la pides, pues no te la da. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te pone el deseo en tu corazón de que le pidas por algo y el Señor dice, ya era hora que me pidieras por ese algo. Te lo quería dar, pero como no me lo pedías, pues no te lo daba. Entonces, hermanos, pidamos con fe, con la seguridad absoluta de que si necesitamos sabiduría, vamos a recibir lo que le pedimos al Señor. Leía hoy un capítulo que es una maravilla. Es un capítulo un poquito largo, pero yo les animo a que ustedes lean el capítulo 8 del libro de Proverbios. Hoy comencé a estudiar el libro de Proverbios. Es una joya, es una maravilla. De verdad que es algo extraordinario. Y el capítulo 8 del libro de Proverbios habla de lo que es la sabiduría. Habla acerca de cómo Dios usó de sabiduría, de cómo la sabiduría es antes de la creación del mundo, de cómo la sabiduría, ¿verdad?, se manifestó, se hizo carne y hueso. Dice la Biblia que Jesucristo es la sabiduría de Dios encarnada. Entonces, la sabiduría es una herramienta indispensable que está a nuestra disposición, pero para recibirla, en este caso, hay que pedirla. Hemos dicho en algunas ocasiones que hay cosas que vienen a veces sin pedirlas, en ese maravilloso amor y bondad del Señor. Pero en este caso particular, la sabiduría es fundamental pedirla. Así que si alguien esta tarde necesita de sabiduría porque no sabes lo que hacer, no sabes qué decisión tomar, lo primero,
pedir al Señor con fe, con la confianza absoluta de que Dios te la va a conceder. ¿Cuántos dicen amén? Si no pedimos sabiduría y tomamos decisiones, podemos equivocarnos. Si no le pedimos al Señor sabiduría, ¿en base a qué te mueves? ¿En qué te basas? ¿En tu experiencia? ¿En tu propio conocimiento? Pregunto, ¿no será eso orgullo? ¿No puede ser que yo tenga tanta confianza en mí mismo que no hace falta que le pida al Señor sabiduría? Yo sé cómo solucionar este problema. Yo sé cómo hablar con esta persona. Yo sé cómo moverme en este terreno o en esta circunstancia. Cuando no pedimos sabiduría al Señor, es como expresar nuestra confianza en nosotros mismos, y en quien tenemos que tener confianza siempre es en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que leamos en Romanos capítulo 12, versículo 2, porque una vez que le hayamos pedido sabiduría al Señor y el Señor te la haya concedido, te va a ayudar mucho para poder tomar sabias decisiones, no basado en emociones, no basado en sentimientos ni en modas, sino basado en algo que es de vital importancia en la vida de cualquier creyente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice así la palabra del Señor: no os conforméis. Otra versión dice: no te adaptes al sistema de valores del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, renuévense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora dice, para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, y añade que es agradable y es perfecta. Sí, hay una voluntad soberana de Dios. Sí, hay un deseo de Dios, un propósito eterno de Dios a nivel general, y luego hay una voluntad de Dios de tipo personal e individual. Tú ves que, por ejemplo, hay un versículo que dice que la voluntad de Dios es que vivamos en orden, que vivamos en santidad. Pero ¿a quién le dice eso? A todas las iglesias, a todos los creyentes, jóvenes, hombres, mujeres, por supuesto. Pero luego hay una voluntad de Dios que se revela a la persona porque tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Y bueno, hay millones de ejemplos en la Biblia. La voluntad del Señor para David era completamente diferente a la voluntad de Dios para su hijo Salomón. Salomón nunca fue a la guerra, pero el Señor capacitó a Salomón para que pudiera cumplir con la voluntad de Dios para su tiempo y para su vida. La voluntad de Dios para Abraham era completamente diferente a la voluntad del Señor para Noé. Todos eran creyentes, sí, todos obedecían al Señor, por supuesto, pero si tú observas la vida de cada uno de los personajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de que dentro de la voluntad general de Dios, luego hay un deseo, una voluntad particular e individual de Dios para cada uno de nosotros. Y si no le pedimos al Señor, como hemos visto, sabiduría, y si no le pedimos que se haga su voluntad en nuestra vida, si no se hace la voluntad de Dios, ¿qué voluntad es la que se va a hacer? Puede ser que la tuya. Y a veces nosotros podemos equivocarnos, ¿sí o no? Claro que podemos equivocarnos. Mira, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Dice la Biblia que en el corazón de David siempre hubo el deseo de construir un templo. El Señor nunca le dijo levantar un templo, pero él lo sintió. Él veía que todas las naciones de la tierra, que todos los pueblos que rodeaban a Israel tenían sus dioses, sus templos, y él pensó, él sintió en su corazón el deseo de construirle una casa, un templo al Señor. Claro, él sabía perfectamente que Dios, vamos a ver, no lo puedes reducir a 4 paredes. El Señor dijo, ¿qué casa me van a hacer ustedes a mí? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, y yo no quepo en un templo, pero al mismo tiempo puedo habitar entre vosotros, ¿verdad? Pero David peleó contra los filisteos, contra los amorreos, les quitaba el oro, le quitaba la plata, y su sueño, el anhelo de su vida siempre fue poder construirle un templo al Señor. Llega un día el profeta Natán, uno de los profetas que vivía en la época del rey David. David le abre su corazón y le dice, yo le quiero construir casa a mi Dios. Yo no estoy contento con ver que yo vivo en un palacio y el arca del pacto del Señor la tenemos debajo de una lona, y no puede ser que mi casa sea mucho más lujosa y más hermosa que el lugar donde mora nuestro Dios.
Y Natán le dijo, haz todo lo que venga a tu corazón. Y se va. Y David dijo, qué bueno, voy a construir una casa al Señor. Ay, amigo. Al día siguiente, el mismo profeta que el día anterior le había dicho, haz todo lo que venga a tu corazón, le dice, tengo palabra del Señor para ti. Dime, el Señor me ha dicho que no levantes templo para Él. Pero, no, porque hay una serie de cosas en tu vida que no te capacitan, no te cualifican para construirle casa. El Señor dice que la casa, que el templo que quieres construir lo levantará tu hijo, no tú. David no peleó con el profeta ni con el Señor. David se resignó, David aceptó que él no era el instrumento que el Señor iba a utilizar para construir el templo, sino su hijo. ¿Qué es lo que él hace? Sigue exactamente igual, acumulando oro, madera, piedras preciosas, etcétera, todos los materiales, compone las canciones, crea o hace todos los instrumentos musicales que se van a tocar en el templo. Es decir, hace todo y se lo entrega a su hijo Salomón como herencia, porque él entiende que la construcción del templo no pasa por él, sino pasa por su hijo Salomón. En otras palabras, él no va a competir, él no va a forzar a Dios a que cambie de opinión, sino que él dice, bueno, Dios ya me ha hablado su voluntad. ¿Qué pasó el día anterior con el profeta? ¿Cómo le dijo, haz lo que venga a tu corazón, que Dios está contigo? Bueno, le habló precipitadamente, le habló sin consultar la voluntad de Dios. Le habló en ese deseo de decir, sí, adelante hermano, no pasa nada. Es que quiero construir una iglesia en los rodeos. Ay, qué bueno hermano, venga adelante. Si usted tiene medios y puede hacerlo, adelante. Y al día siguiente te llega el profeta y dice, no, mire hermano, no lo haga. ¿Por qué? Porque he orado al Señor y el Señor me ha dicho que le comunique que no la construya. Esas cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, todo lo que hacemos en la vida, no lo hagas y luego le preguntas al Señor. Hazlo al revés. Consúltale previamente al Señor, Señor, ¿esta es tu voluntad? Póngale pruebas al Señor. Espere en el Señor, que es otro de los puntos que vamos a tocar. No se precipite, no se lance al vacío a ver si hay agua, sino consulte al Señor. Dice que la voluntad de Dios es perfecta, es completa. Puede ser que a lo mejor al principio no lo entiendas. Puede ser que incluso sufras o llores, humanamente hablando. Fíjate cuando el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Es decir, esta experiencia es durísima, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, aceptar la voluntad del Padre, ¿cuál era? Ir a la cruz, amigo. La voluntad del Padre, como digas que la quieres hacer, te va a costar la vida. Pero ¿estás dispuesto a dar tu vida si el Padre te lo pide? No se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios para María fue tremenda. Decirle, te hace falta un cuerpo para meter en él una semilla y para que puedas engendrar un hijo y para que pueda crecer una criatura hasta el momento de parir. Cuenta con mi cuerpo, cuenta conmigo. Yo no sé lo que va a pesar mis padres. Yo no sé cómo lo van a aceptar mi familia. Yo no sé cómo va a reaccionar la gente. Pero yo tengo bien claro que si Dios me ha escogido a mí como el instrumento para que a través de mi cuerpo, ¿verdad?, nazca humanamente tu hijo, hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios. Y claro, fue contra marea, fue contra la corriente de la época, pero la voluntad de Dios no siempre a priori, de entrada, te va a encantar y gloria a Dios y aleluya, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que lo mejor en la vida es hacer siempre la voluntad del Señor. Y más vale llorar un día que llorar toda una vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor cierra a veces una puerta y tú dices, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo estaba empeñado en esto y creo que era bueno. Después de un tiempo dice, Señor, cuántas gracias te tengo que dar. Que no me casé con aquel. Que no me casé con aquella. Porque hubiera sido la ruina de mi vida. Entonces, hermanos, pidamos al Señor sabiduría. Pidámosle al Señor que nos muestre su voluntad. Y para conocer la voluntad de Dios hay que pasar tiempo en comunión con Dios. No se te va a presentar mañana un ángel si no oras, no buscas nunca la palabra del Señor en oración, no se te va a presentar a un ángel, no. El Señor te va a llevar a su palabra, porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Hoy el Señor fundamentalmente revela su voluntad, sus planes, sus propósitos a la vida de la iglesia y de cada uno de nosotros a través de su palabra. Cuanto más conozcas la palabra, más fácil tendrás el saber o el no saber la voluntad del Señor.
Cuanto más palabra de Dios haya en tu vida, que ahí está almacenada, llegará un momento que ese versículo, ese capítulo, aquella historia que leíste, que tú dijiste, sí, yo me leí aquella historia, ahí está guardada. El Espíritu Santo la puede usar en un momento determinado y te puede hablar a través de aquella palabra. Pero si no la has leído, si no escudriñas las Escrituras, si no aprendes a tener un tiempo en comunión con el Señor y que Él te hable a través de su palabra, ¿cómo se va a revelar el Señor a tu vida? ¿Verdad? A veces esperamos cosas muy sobrenaturales, pero a veces Dios obra más en lo natural que en lo sobrenatural. Y la forma natural, el cauce normal que Dios habla a tu vida, generalmente es a través de su bendita palabra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículo 10. Si hay algún hermano o alguna hermana que lo tiene ahí a mano y lo quiere leer. Efesios capítulo 5. El versículo 10 es un versículo muy cortito, casi no lo podríamos aprender de memoria, pero es muy bueno y muy necesario en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Qué dice, hermano? Amén. Comprobando, ¿qué? Lo que es agradable, ¿a quién? Al Señor, no a mí. Claro, yo busco lo que a mí me conviene, pero lo que a ti te conviene le conviene al Señor. ¿Darás un mal testimonio? ¿Serás un tropiezo a un hermano débil en la fe? ¿O serás un mal testimonio al Evangelio si tú sales con la tuya? Cuidado, porque dice aquí que lo que tenemos que comprobar, ¿qué es lo que es agradable al Señor? Si esto va a repercutir en beneficio y en pro de la obra, gloria a Dios. Pero si esto va a ser una piedra de tropiezo, si esto va a ser un escándalo, si esto va a ser el juguete que tú tanto querías tener, pero resulta que ese juguete va a ser una piedra de tropiezo a otras personas, Señor, mejor no me lo des. Por lo tanto, lo que hay que orar cuando buscamos la voluntad de Dios es, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué harías tú, Señor? ¿Qué es lo que a ti te agradaría? ¿Qué es lo que a ti te haría feliz? Eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Yo quiero alegrar a mi Dios y no solamente venir al Señor o venir a la iglesia cuando tengo problemas o cuando tengo dificultades o cuando todo me va al revés. Entonces sí, ay Señor, ayúdame, ahora voy a leer la Biblia, ahora voy a orar, ahora voy a ir a todos los cultos. No, es que no es eso no es una vida madura. Esa es una vida de un niño. La vida de una persona madura en el Señor es la persona que dice, yo quiero comprobar qué es lo que le agrada al Señor. Aunque a lo mejor a mí en ese momento no me agrade, porque ya me contarás a mí si al Señor le agradaba ir a que lo clavaran en una cruz. Prueba de ello es que estaba orando, Padre, pasa, quítame esto, líbrame de esto. Pero el Señor le dijo, a ver, tú verás, bueno, hágase tu voluntad, Señor. Eso era lo que quería el Padre, pues si eso es lo que quiere mi Dios, yo también lo quiero. Yo no quiero en esta vida recibir nada que Dios no me dé. Y si no me lo da, gloria a Dios, porque por algo Él no me lo habrá dado. El apóstol Pablo dice que tenía un aguijón, algo que le molestaba, algo que le causaba problemas físicos, un aguijón en la carne, algo que el Señor permitió que lo tuviera, cuidado con eso, algo que el Señor permitió que lo tuviera, dice, porque había tenido tantas revelaciones y tantas visiones y tantas cosas tremendas había visto en la presencia del Señor, dice, para que no me exalte sobremanera, el Señor me mandó un aguijón en la carne como para, no levantes los humos. Dice, por el cual le he rogado al Señor que me lo quite. Y no me digan a mí que Pablo no tenía fe en el Señor. Si alguien tenía fe y confianza en el Señor, ese era el apóstol Pablo. No me digan, no, es que no recibía porque pedía mal. ¿Pablo va a pedir mal? No, es que no tenía fe. ¿Pablo no tenía fe? Estamos hablando del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, hermano, no estamos hablando de cualquiera. Y yo le he pedido al Señor en 3 ocasiones que me quite esto. Y el Señor le respondía, pero siempre igual, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que te voy a enseñar a gozarte en la debilidad. Te voy a enseñar a gozarte cuando no salen las cosas como a ti te gustaría, que sería lo lógico gozarnos, ¿verdad, en ello? Sino que yo te voy a enseñar otro modelo, otro estilo de vida. Y es aprender a gozarte cuando las cosas salen al revés de lo que tú pensabas. Y Pablo dijo, entonces a partir de ahora, si esa es tu voluntad, me voy a gozar de buena gana. Y voy a hablar más de lo que me sale mal que de lo que me sale bien para la gloria del Señor. Es increíble, es increíble. Pero amados hermanos, eso es lo que tenemos que orar. Que se haga tu voluntad, que yo sepa qué es lo que agrada al Señor. Y si yo hago eso, la bendición de Dios
nunca se apartará de mi vida. Dice en Efesios capítulo 6 también, versículo 18, Efesios 6, 18, ¿quién me lo puede leer, por favor? Pedimos al Señor sabiduría. A través de la sabiduría que el Señor nos da podemos conocer su voluntad, pero eso no significa de que ya voy a dejar de orar, sino como hemos leído, hay que orar en todo tiempo. Y saben, hermanos, el Señor ha diseñado la oración de tal manera que, si os fijáis, se puede hacer de día, de tarde o de noche. Se puede hacer de pie, sentado, caminando o acostado. Se puede hacer en cualquier parte, en la iglesia, en el trabajo, en un avión, en un barco, en un submarino, en una cueva, en una cárcel, donde sea. El Señor ha diseñado la oración de tal manera, algo tan vital, el oxígeno del creyente, que en cualquier momento, incluso hasta trabajando, puedes estar orando, conduciendo puedes estar orando, viajando puedes estar orando, en la cama puedes estar orando. ¿Para qué? Para que no tengas excusa, para que no digas, claro, el Señor dice que hay que orar en la iglesia de 4 a 6 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, y hoy no tengo ninguna de esas condiciones. No, hermano, no hay horario, no hay postura, no hay lugar. En cualquier sitio, a cualquier hora, de cualquier forma, orando al Señor en todo tiempo. Es más, hay un versículo que dice, a veces uno dice, ¿cómo se puede cumplir ese versículo? Mira, orad sin cesar. En otras palabras, una actitud constante y permanente de oración. Sí, pero ¿y si no hay culto? ¿Y qué más da? ¿Es que usted solamente ora cuando viene a la iglesia? ¿Y cuando no hay culto no oras? ¿Es que solamente abres la Biblia jueves y domingo? ¿Y el lunes dónde está la Biblia? ¡Ay, la perdí! A veces se han perdido Biblias en la iglesia y han pasado meses y la gente no las ha reclamado. Yo digo, ¿se habrá dado cuenta la hermana tal? No voy a decir el nombre. ¿Se habrá dado cuenta el hermanito tal que su Biblia está en la iglesia? Y a veces a los 2 meses y medio me dice, hermano, ¿usted por casualidad ha visto una Biblia por aquí? Digo, sí. Tú tendrás otra Biblia en casa, ¿no? Dice, sí, tengo otra. Digo, porque si no, llevas 2 meses y medio sin abrir la Biblia. Cuando la abras, ten cuidado que te pueden salir arañas o perenquenes, como decimos aquí también, ¿no? ¿Vale? Entonces, hermano, orar en todo tiempo. Esa es la prioridad. Buscar a Dios, tener relación con Dios. El domingo vamos a tocar un tema. Vamos a visitar una iglesia. Les voy a llevar de visita a una iglesia el domingo. Vamos a visitar la iglesia de Sardis. A ver qué les parece. Ay, amigo. ¿Qué problema tenía la iglesia? ¿Falsa doctrina? No, no tenían falsa doctrina. ¿Falsas profetas, como vimos el domingo pasado con la iglesia de Tiatira? No, allí no había falsas profetas. ¿Divisiones entre los hermanos? No. ¿Celos, envidias? No. ¿Pero qué problema tenía la iglesia? ¿Que no leían la Biblia? No lo tenían. ¿Que no oraban? No. ¿Pero qué problema tiene la iglesia? Que estaban muertos. ¿Y qué problema tiene un muerto? Que está muerto. Ay, amigo. ¿Y cómo llegaron a esa situación? Me preguntaba yo esta semana preparando el mensaje del domingo. ¿Cómo se puede morir una iglesia? Porque una iglesia no son 2 familias. Una iglesia no son 3 o 4 hermanitos, no son solamente los jóvenes, o el ujiero, o los músicos, o el pastor. ¿Cómo se puede morir una iglesia? ¿Cómo se puede morir uno que en su día sirvió y predicó y adoró al Señor? Se murió la congregación, se murió la iglesia. Y una de las razones por las que se puede uno ir muriendo es por cortar la comunión con nuestro Dios. Al salir de la cobertura del Señor, comienzas a configurar tu vida de maneras varias y diversas, pero no logras actualizarte, porque no vas a encontrar bajo ningún concepto nada en esta vida que te pueda renovar y te pueda mantener vivo, más que solamente a través de la comunión diaria y permanente con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo siempre le he dicho, hermanos, cuando yo he salido de viaje y he pedido oración, cuando regreso le digo, hermanos, yo noté que ustedes estaban orando por mí. Y también se nota cuando no oran por uno, ¿sí o no? Por lo tanto, hermano, el mayor favor que usted le puede hacer a la iglesia no es solamente viniendo,
y apoyándola, sino orando por la obra, orando por lo que se hace, orando por los jóvenes, orando por los niños. La vida es muy larga, el día es muy largo y tenemos que orar en todo tiempo. El apóstol Pablo, fíjate tú, pedía oración a las iglesias que él había establecido, iglesias que él había fundado, y una vez dijo: pido que oren por mí porque no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. Él lo decía abiertamente, era un hombre con una percepción espiritual tremenda. Dice: ¿cuántas veces yo quise ir a visitarles, hermano? Decía Pablo, ¿cuántas veces me propuse ir a visitarles, pero el diablo se metió por medio? ¿Cómo el apóstol Pablo sabía que a veces la iglesia puede como allanar el camino, verdad? Y cuando la iglesia baja la guardia y no ora, como el enemigo como que se hace fuerte en una situación. Por eso pedimos a Dios sabiduría, buscamos su voluntad, pero enseguida descubrimos que para mantenernos constantemente en la voluntad de Dios hay que tener una relación diaria y constante con el Señor a través de la oración. Quiero llevarles al Salmo 37, por favor, Salmo 37, versículo 3 y versículo 5. Es un salmo muy bonito, muy conocido, y dice así, Salmo 37. El versículo 3, ¿me lo puede leer alguien, por favor? Confía en el Señor. Uno dice, bueno, ya lo tengo claro, pero confiamos en todas las circunstancias de la vida en el Señor. Cuando hay dudas, cuando hay falta de madurez, cuando hay falta de estabilidad, cuando no se progresa y se crece en el Señor, es porque la confianza ha menguado. Porque confiar en el Señor es fiarme de Dios. Es saber que Dios conmigo se está portando de maravilla. Que todo, si yo estoy en santidad y en orden y alineado con el Señor, ojo, que todo está saliendo según el plan de Dios. Que Dios no se equivoca. Que Dios no es injusto. Que Dios tiene todo bajo control y que no tengo por qué sentirme mal. Cuando yo me siento mal, cuando creo que no están saliendo las cosas como yo creo que deberían de salir, ¿saben lo que estoy diciendo sin palabras? No está siendo bueno conmigo, Señor. Tú sabes lo que yo quiero. Tú sabes lo que te he pedido y no me están saliendo las cosas como yo incluso hasta he orado. ¿Saben, hermano, lo que significa eso? Señor, tú no lo estás haciendo bien. Yo lo haría mejor, Yo lo haría diferente. Es tremendo, hermano. Cuando bajamos la guardia, nuestros pensamientos son traicioneros. Y nuestros pensamientos nos hacen como decir, pero Señor, pero yo no me merezco esto. Yo he pedido varias veces con fe por esto. Cuando dejamos de confiar en el Señor, comenzamos a confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia experiencia, en nuestros criterios y opiniones particulares y personales. Por eso nos dice la Biblia, confía en el Señor, y haz el bien. No es confiar en el Señor y decir, bueno, vale, yo confío en el Señor. No, y muévete. Haz el bien, actúa conforme a la voluntad del Señor. No es confiar en Dios de una forma pasiva. Bueno, yo confío en el Señor. No es resignación. Confiar en Dios no es resignación. No es callarme la boca, bueno, no voy a decir nada para no ofender a nadie. No, eso no es confiar en Dios. Esa actitud no es la correcta. Yo confío en Dios, sigo comportándome, haciendo el bien, y además añade verso 4, y ahora deleítate en el Señor. Fíjate cómo son como los eslabones de una cadena. Confío en el Señor y no me quedo parado, sigo haciendo el bien, lo que tengo que hacer, lo que he venido haciendo, pero no solamente lo sigo haciendo, sino que hay un añadido más. Deleítate en el Señor. Y a veces yo creo que hay creyentes como que les falta deleitarse en el Señor, disfrutar de la vida cristiana, porque la vida cristiana no es una vida de tormento y de sufrimiento, sino que podemos deleitarnos y gozarnos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oye, que no es una tragedia ser cristiano, que es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues demuéstralo, exteriorícelo, dígaselo a su cara de vez en cuando también, haga algo. Encomienda al Señor tu camino, versículo 5, confía en Él y Él hará. Una de las cosas que estamos viendo en la clase de hermenéutica todas las semanas es analizar y tener en cuenta siempre el tiempo de los verbos. Confía en el Señor, confía en Él y Él hará. ¿Cuándo?
Bueno, a usted no le interesa. ¿Cuándo, amigo? ¿Vas a restaurar el reino? ¿Se va a implantar la monarquía otra vez? No les toca a vosotros saber estas cuestiones. Ya está. Ustedes lo que tienen que hacer es ir a Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Punto. Y cuando confiamos en el Señor, no me importa cómo el Señor lo va a hacer. No me importa a través de quién lo va a hacer, ni siquiera cuándo lo va a hacer, sino que yo sé que la promesa del Señor dice, confía en el Señor, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Y el Señor nunca, jamás llega tarde a ninguna cita. Puede parecer que está tardando, ¿sí o no? ¿No te ha parecido a ti alguna vez? Seamos sinceros. Puede ser. Puede ser que digas, pero no habrá llegado la oración con estas lluvias y con estas cosas, ¿no? A lo mejor se perdió entre la lluvia, ¿no? Mira, hermano, esta mañana temprano, cuando yo salí a pasear a mi hijo Trotsky, yo vi el arco iris. Y cada vez que un creyente ve el arco iris, tiene que pararse donde esté y decir, gracias, Señor. Gracias, Señor. El arco iris, qué interesante. Alguien dijo, la lluvia en colores. ¿Hacia dónde apunta el arco? Porque un arco es así, ¿no? Tiene una cuerdita que tú la tensas y lanzas la flecha. El arco iris, cuando sale en el firmamento, ¿hacia dónde apunta el arco? ¿Hacia arriba o hacia abajo? El arco iris realmente es un círculo. Realmente es un círculo. Solamente viendo el arco iris uno sabe que la Tierra es redonda. Si no, el arco iris sería plano, sería horizontal. Fíjate que falta de inteligencia al hombre a lo largo de la historia, que se empeñaban en decir que la Tierra era plana. Solamente cuando veas el arco iris sabe que la Tierra no es plana, sino es circular, es redonda. Pero cuando nosotros vemos el arco iris no lo vemos totalmente redondo. El único arco iris que se puede ver en forma circular, que yo lo he visto, y en algunas ocasiones se puede ver, es el arco iris lunar. Es el que sale por la noche con la luz de la luna y se puede ver alrededor de la luna como un circulito completamente redondo. No es muy común verlo, pero es el único momento que se puede ver el arco iris de una forma redonda completamente. Pero generalmente el arco iris, ¿a dónde apunta el arco? No, hacia arriba. El arco iris es así. Es decir, que apunta hacia arriba, no apunta hacia abajo. Porque el Señor dijo, cuando veáis en el firmamento el arco iris, tenéis que recordar que yo hace miles de años hice un pacto con un hombre llamado Noah. Y le dije a ese hombre que nunca más la tierra será destruida. Yo no estoy enfadado con la humanidad. Yo no voy a volver a destruirla. Es una señal de la misericordia. Es una señal de la fidelidad del Señor. Y Dios no está enfadado con nosotros. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice la Escritura. El Señor no llega nunca tarde a ninguna cita. Llegó un día aparentemente tarde a la casa de dos hermanas que estaban destrozadas, Marta y María, ¿os acordáis? Ay, Señor, ahora vienes, ahora ¿para qué? Qué tremendo, ¿no? Qué fe más extraña a veces tenemos, ¿no? Creemos que si... ¿Qué es lo que pasa? Señor, te llamamos hace 4 días. Tu amigo Lázaro, el que tú amas, estaba enfermo. Ahora está muerto. ¿Y? ¿Tenéis fe para creer que yo lo podía sanar? ¿Pero no tenéis fe para creer que lo puedo resucitar? ¿Por eso estás enfadado conmigo? Es que si hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar... ¿Y quién dijo esto? ¿Marta o María? Las dos. Las dos. Sí, nada, Marta. Y también la otra. Las dos le dijeron, si tú hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano no estaría muerto. Vamos a ver, ¿hacemos una exégesis del texto? ¿Hacemos? Ok. Si tú hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano Lázaro no estaría muerto. Parafraseando, nuestro hermano Lázaro está muerto porque tú no estuviste aquí cuando tenías que haber estado. Es decir, el culpable de que mi hermano hoy esté muerto eres tú. Porque yo hice mi parte, yo te llamé y te mandé un recado urgente. Ven, que el que amas está muriéndose. Y tú no viniste.
Y ahora cuando vienes, pues ya Lázaro está muerto. ¿Cómo no va a llorar el Señor? Es la única vez que lo vemos llorando. Y dice que el Señor lloró y como que se rompió como diciendo, madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué estáis diciendo? Pero vamos a ver, María, ven para acá. Marta, vengan para acá. Y las horas que yo he estado aquí hablando con ustedes y las cosas que yo he compartido con ustedes no han servido de nada. Ustedes no saben que yo soy la resurrección y la vida. Que el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellas responden conforme a la fe básica de cualquier judío elemental. Señor, es que yo sé que mi hermano resucitará. Los judíos creen. De toda la vida se creyó siempre, lo dice el Antiguo Testamento, que los muertos algún día resucitarán. Yo sé que mi hermano resucitará, pero añaden, en el día postrero, no hoy, no ahora, al final de los tiempos, cuando los sepulcros se abran, y cuando el mar entrega a sus muertos, como dice el Apocalipsis, ¿verdad? Y cuando las tumbas se abran, mi hermano también resucitará, tomará parte de esa resurrección masiva. Pero el Señor no está hablando de ese día. El Señor está hablando del aquí y ahora. Si ustedes tienen una fe tremenda para creer que toda la humanidad va a resucitar y se va a presentar delante del trono en el día postrero, y tienen una fe increíble, pero ¿y por qué esa fe no la traen un poquito más para acá y la acercan a vuestra vivencia ahora, actual y personal? Porque si yo pregunto en esta tarde, hermano, ¿usted cree, y sean sinceros, usted cree que algún día usted va a entrar a caminar por una ciudad cuyas calles son de oro? ¿Cuántos creen eso? 4. Amén, todos, ¿no? Ok. Una calle de oro. Y las puertas son de perlas. Y los cimientos son de piedras preciosas. Y veremos a Abraham. ¿Veremos a Abraham o no? Y a Moisés. Y a David. ¿A quién le gustaría ver usted, aparte lógicamente del Señor? ¿A quién, por ejemplo? A David. A Salomón. A la reina de Saba, dirían algunos, ¿no? Nos gustaría, claro. Y usted dice, hermano, es que yo creo en todo eso. Vale, perfecto. Ahora usted vaya a un bar, vaya mañana con sus compañeros de trabajo y le dice, mira, vengan para acá, chicos, que les tengo que contar una cosa. Yo quiero decirles a ustedes que yo algún día veré a Abraham, a Moisés, a David, a Salomón. Voy a vivir en una calle que tiene 7.500 kilómetros de largo de oro puro. Cuando entre habrá un ángel a la derecha y uno a la izquierda tocando trompetas. Yo voy a entrar por en medio vestido con ropa blanca. Al final hay un arco iris donde está el Señor sentado en su trono, y vamos a ver a millones y a millones de ángeles, serafines y querubines cantando al eterno Dios Todopoderoso. Van a resucitar toda la gente y se van a presentar delante de Dios. Dios va a abrir un cacho de libro que se llama el libro de la vida, y tus compañeros están. Sí, madre mía, la verdad, yo pensé que estabas loco, pero es que no tengo adjetivos para decir, de verdad, ¿dónde te has metido, hermano? ¿Tú crees todo eso? Claro que sí. Bueno, ¿y por qué no creo que este mes, en mi necesidad personal, el Señor me va a ayudar? Déjate de tanta calle de oro y de tanta perla preciosa y de tanto serafín y querubín, y vive el 18 de febrero, que es el día que el Señor nos ha creado para que nos gocemos y nos deleitemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, pero yo no te estoy hablando del día postrero, te estoy hablando de la hora, y para que lo compruebe y para que te des cuenta que yo no llego nunca tarde. Vamos, ¿dónde está? Dice, pues en el cementerio. Vamos al cementerio. Y cuando van al cementerio, pues se encuentra que efectivamente Lázaro está muerto, con una piedra tremenda, y le dice a la gente con toda naturalidad, como mover la hoja de la Biblia, y le dice, quiten la piedra. Y vuelven otra vez las hermanas del muerto a decirle una cosita, Señor, un pequeño detalle. Si no te has dado cuenta, mi hermano hace 4 días que está ahí metido. Mi hermano ya tiene que estar en un proceso avanzado de descomposición. Como abras la puerta o el sepulcro, la piedra, va a ser una cosa bochornosa, va a ser algo. Y otra vez se le queda mirando al Señor, dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria del Señor.
¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Cómo sé yo que mañana me va a ayudar el Señor? Porque hoy y ayer me ayudó. Si Él no me hubiera ayudado, mañana tampoco lo hará. Pero como Él es inmutable, Él es el mismo. Si Él me sanó, me sanará. Si Él me salvó, me salvará. Si Él me guió, me guiará. Si Él estuvo, está y estará conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. No estemos diciendo ahora sí, ahora no. Bueno, ayer sí, porque no, pero ahora no. No, pero es que hoy no se puede. Pero vamos a ver, el que cambia somos nosotros. Ahora está lloviendo, mañana sale el sol y pasado sabe Dios lo que vendrá. Pero Él es siempre el mismo. Y entonces quiten la piedra. Y vemos cómo se produjo el milagro. Pero es como que tuviera que convencer el Señor a la familia, a estas dos mujeres destrozadas, de que es posible cambiar circunstancias. De que no tenemos que entrar en una resignación. Ahora, si el Señor no lo quiere resucitar, gloria a Dios, me voy a gozar igual, porque yo sé que mi hermano Lázaro ahora está en tu presencia. Ya está, si tú no lo quieres resucitar, pues gloria a Dios, ya está, no pasa nada. Como aquel que le dijo, no le digan nada al rey que el niño se ha muerto. ¿Por qué? Dice, hombre, si cuando estaba enfermito el niño, estaba ayunando y no quería comer y no quería lavarse ni quería hablar con nadie, como le digamos que el niño ha muerto, sabe Dios lo que le pasa a este hombre. Y David los ve hablando y dice, vengan para acá, ¿qué están hablando ustedes ahí? Es que el niño ha muerto. Ah, el niño ha muerto. Ah, venga, denme de comer, vamos a lavarnos, cámbiame la ropa. Y le dicen, Señor, no te entendemos. No te entendemos. Cuando el niño estaba enfermito, agonizando, ayunabas, no querías comer, no querías música, no querías nada. Y ahora que el niño ha muerto, dice, bueno, si el Señor no me lo dio cuando se lo estaba pidiendo, si se lo ha llevado a su presencia, pues algún día yo iré a Él, pero Él no vendrá a mí. Por lo tanto, voy a demostrarle a mi pueblo que yo acepto y me gozo en la voluntad de Dios, aunque tenga que ir al cementerio a enterrar un hijo. Porque si me lo hubiera querido dar, me lo hubiera dado. Si no me lo dio, gloria a Dios, porque ahora sé cuál era la voluntad del Señor, que mi hijo estuviera en su presencia. Gloria a Dios. Entonces, estas cosas, hermanos, parecen tan normales, parecen como tan elementales, pero a veces como que nos cuesta aceptar la realidad presente. Nos gozamos de cuando conocimos al Señor, de la vida que llevábamos y la dejamos. Amén. Nos gozamos de la vida que nos espera cuando estemos en la presencia del Señor. Pero a veces como o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. Y yo digo, pero es que yo no vivo ni en el pasado ni en el futuro. Yo vivo el aquí y ahora. Y el aquí y ahora, ¿por qué estar triste? ¿Por qué estar preocupado? Si aquí y ahora es cuando el Señor está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No nos ha dado vida? ¿No hemos llegado hasta aquí? ¿Sí o no? Pues ya está, pues gloria a Dios. Pero si preocuparnos por el mañana es lo más absurdo del mundo, ¿por qué? Porque no existe. El mañana no existe. No. ¿Dónde está? Hoy es 18, ¿no? ¿Dónde está el 19 de febrero? El 22 de marzo. El 4 de abril. El 18 de julio, ¿dónde está? En un papel, en un calendario. ¿Y quién te dice a ti y a mí que vamos a llegar a ver ese día? ¿Quién nos dice a nosotros eso? Por lo tanto, dice el Señor, y lo vuelvo a repetir, este es el día que el Señor ha creado. Gocémonos y alegrémonos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Si yo no me gozo ahora, pensando que mañana va a ser mejor, pues voy a cometer una gran equivocación, porque dice la Biblia, cada día tiene su propio afán. Y yo tengo que aprender a servir al Señor y a honrarle cada día como si fuera el último día de mi vida. Minuto a minuto. Finalmente quiero leerles en el Salmo 37 también, el versículo 7, donde dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Espera en Él. No te alteres, no te pongas nervioso con motivo del que prospera en su camino, por el hombre